Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosistoria. Aristóteles. Aristóteles nació en Estagira, en la península de Calcidia, al norte del mar Egeo, hijo del médico de Amintas II, que era el rey de Macedonia, y huérfano desde muy joven. A los 18 años fue enviado a estudiar a la Academia de Platón y allí permaneció durante unos 20 años. En esta primera y dilatada época de su vida, Aristóteles se mantuvo en dependencia intelectual de la orientación platónica y bajo esa influencia escribió obras llamadas esotéricas, por ir destinadas a la divulgación de su pensamiento. Estas primeras obras suelen ser diálogos, según el modelo de Platón, pero de ellas apenas se conservan fragmentos. Cuando murió Platón en el 347 a.C., Aristóteles abandonó la academia y se alejó temporalmente de Atenas. Viajó a Jonia, donde además de enseñar filosofía, inició una serie de investigaciones sobre plantas y animales. Luego marchó a Mitilene, en la isla de Lesbo, donde trabajó con Teofrasto. Fueron años de maduración intelectual y de progresivo alejamiento del platonismo, durante los cuales inició la elaboración de algunas de sus obras fundamentales: la física, la ética a Eudemo, parte de la política y los libros de metafísica que denominó Filosofía Primera. En este periodo de ausencia de Atenas, concretamente en el año 342 a.C., fue llamado por el rey Felipo de Macedonia para encargarse de la educación de su hijo Alejandro. Aristóteles estuvo como preceptor del futuro Alejandro Magno hasta su elevación al trono. Finalizada esta, Aristóteles aún demoró su vuelta a Atenas, hasta que aproximadamente el año 334 a.C. Mientras Aristóteles volvía a Atenas, Alejandro Magno ampliaba sus dominios por Persia y Egipto. En su afán expansionista, el macedonio se había anexionado las autosuficientes ciudades griegas. Aristóteles fundó su propia escuela, el Liceo. Este nombre deriva del lugar que ocupaba en las cercanías de un santuario dedicado a Apolo Licio. La existencia en el Liceo de una especie de galería cubierta, peripatos, paseo, por donde caminaban y dialogaban Aristóteles y sus discípulos, explica la denominación de peripatéticos, como se identifican a los aristotélicos. En esta etapa, el Liceo tomó aires de investigación inductiva frente a los planteamientos más deductivos y abstractos de la Academia Platónica. Es la época en que Aristóteles escribió la Ética a Nicómaco, sobre el arma y la política, y los libros más tarde llamados Metafísica, y su obra Historia Natural. El conjunto de la obra aristotélica fue ordenado y editado por Andrónico de Roda en el siglo I a.C. La muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hizo estallar en Atenas un movimiento ya latente de antimacedonia, que, por razones obvias, conllevaba inseguridad para su antiguo preceptor. Aristóteles abandonó Atenas para morir al año siguiente en Calcis, isla de Eubea. Al frente del Liceo quedaba su amigo y discípulo Teofrasto. La herencia de Platón en Aristóteles. En los años de permanencia en la Academia de Platón dejaron una lógica huella en el pensamiento de Aristóteles. Son los años de su primera etapa como filósofo, marcada por los temas y la orientación del maestro, del que incluso tomó para su obra de esta época el estilo dialogado. Tras su marcha de Atenas en el año 347 a.C., se inició en Aristóteles una evolución y un progresivo alejamiento de algunas de las teorías platónicas más significativas. Su filosofía derivó en una orientación más empírica y con ello crítica con ciertos aspectos de la teoría de las ideas. Especialmente rechazó un rasgo que Platón atribuía a esas entidades perfectas, que las ideas eran realidades separadas de las cosas. Tenemos que tener en cuenta que Platón, la palabra idea no es como en castellano, sino es forma. Que, por ejemplo, la idea de hombre era una realidad que hacía ser
hombre a cada uno de los individuos humanos, pero que era independiente, que existía separada de esos mismos individuos. Aristóteles no negó algún tipo de realidad a los conceptos generales, como virtud, belleza o bondad. Los designados con esos nombres generales tienen existencia, pero no al margen de las cosas individuales, sino en ellas. En este sentido, Aristóteles siguió fiel al pensamiento socrático y platónico del que el objeto de la ciencia, epísteme, es la búsqueda de lo universal y de esa esencia común a los grupos de cosas. Pero no hacía falta duplicar el mundo, como había hecho su maestro. El mundo inteligible de Platón se puede descubrir investigando en el propio mundo sensible. Aristóteles, aficionado a la observación, como lo atestigua sus estudios de animales y plantas, mantuvo, sin embargo, la influencia de Platón en otros aspectos de su filosofía. Más que los propios contenidos filosóficos, lo que diferencia a Aristóteles de Platón es la peculiar orientación empírica de los mismos, cómo veía las cosas. Muchas gracias por escucharme y espero que este filósofo que es fundamental os haya gustado este breve resumen. Un saludo virtual a todos.